Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Perú parecería que se cuentan los días para que la oposición derroque a Pedro Castillo. La prensa corporativa y monopólica de este país andino hace todos los días cálculos de sus titulares y alimenta la matriz mediática para que ello ocurra, ojalá lo más pronto posible, como incluso dijo un editorial de un diario limeño. A eso se suma la liberación de Alberto Fujimori como un símbolo de que algo no funciona adecuadamente en ese país. Pues en Lima no se supera la inestabilidad y todo apunta a que los factores de poder, es decir, los económicos y políticos, sean quienes impongan la agenda para el resto de los peruanos y peruanas. De esto queremos conversar con la exministra de la Mujer y socióloga Anaí Durán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla acá, Anaí. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Orlando? Mucho gusto. ¿Cómo nos puede explicar lo que pasa en este momento en el Perú a partir de lo que acabo de decir? Y añadiría un elemento más. Parecería que incluso en el orden natural de lo que ya se produce en el Perú, en el campo político, lo que hace el Congreso es solamente buscar la salida de Pedro Castillo. Sí, bueno, lamentablemente estamos viviendo una crisis sistémica que se ha agudizado. Esto empezó con la descomposición que ya tuvimos los años presidentes en 5 años, la renuncia de PPK, la vacancia de Vizcarra, de Merino, en fin, hemos tenido una situación política muy inestable que no se resolvió, que al contrario las elecciones del 2021 agudizaron, ¿no? Tuvimos una derecha y una ultraderecha negacionista que siguieron este camino de decir que hubo fraude cuando era obvio que no había fraude y de hecho ya todos los informes, incluidos los de la Fiscalía, han demostrado que jamás hubo fraude, interrumpieron el proceso de transición. Y una vez que se posicionaron ellos en una relativa mayoría parlamentaria, tuvieron como principal objetivo sacar al presidente, ¿no? Mediante esta figura de vacancia por incapacidad moral. En 7 meses han presentado ya 2 mociones. El lunes se debate la segunda moción. Han estado también muy activos interpelando ministros, censurando ministros. En fin, tenemos una oposición bastante antidemocrática que, como digo, su principal objetivo fue sacar al presidente. Frente a ello también un gobierno bastante débil, ¿no? Con una confluencia inestable, ¿no? Bastante también pragmático, que está muy presionado por los votos que tenga en el Parlamento y en relación a ello es que construye también sus gabinetes, claudicando un poco de las promesas de campaña, y instituciones que no están funcionando, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que tú mencionabas, que están respondiendo a intereses partidarios, ¿no? Que claramente falló avalando un indulto ilegal que entregó Pedro Pablo Kuczynski para salvarse de la vacancia del 2018 y lo que tenemos es que ellos ahora, 3 años después, están avalando este indulto que ya hasta la Corte se pronunció, la Corte Interamericana, en que era ilegal, ¿no? Entonces, y que ya anteriormente había fallado en contra del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Y claro, ¿quién pone a los magistrados del Tribunal Constitucional? El Congreso. Entonces tenemos ahí un deterioro muy grande de las instituciones, ¿no? Y como digo, una situación de inestabilidad política que está permanentemente en agenda. Claro, pero Anaí, a partir de lo que usted menciona, que es muy importante además englobar en el contexto que ocurre esto, hay algunos factores, le pregunto, que puedan explicar de mejor manera por qué ese comportamiento de la derecha, de los medios, incluso de sectores medios del Perú, en conductas racistas, xenófobas contra el presidente y incluso contra algunos de sus ministros en su determinado momento. ¿Qué está explicando esto? ¿De qué sociedad estamos hablando que se plantea incluso en esa lógica racista y xenofóbica posturas de orden político? Yo creo que efectivamente hay buenas dosis de clasismo y racismo, eso se vio en todo su esplendor durante la campaña electoral, pero hay sobre todo un temor de las élites y de los grupos de poder de dejar de controlar el aparato estatal y los negocios que eso conlleva, ¿no? Yo creo que ese es el tema de fondo. No tienen conexiones con el gobierno de Castillo para poder seguir haciendo los negocios que siempre hicieron. Estamos hablando de grupos de poder que llevan controlando el Estado 30 años, desde la imposición de Fujimori, desde el autogolpe en el 92, ¿no? Ese régimen que se impuso con la Constitución del 93, que creó una serie de normas y mecanismos para favorecer determinados negociados y empresas con el Estado, es lo que empieza a deteriorarse, lo que empieza a alejarse de ellos, y claro, que llegue al poder alguien con el cual no tienen mayor vínculo para hacer esos negocios, empezando por los medios de comunicación, creo que es lo que más los aterra y lo que los vuelve a llevar
a ponerse en una ofensiva restituyente, ¿no? Porque también se abrió la posibilidad de cambiar la Constitución, ¿no? Y ahora más bien han cerrado están haciendo todo el esfuerzo por cerrar ese proceso, han promulgado una ley antirreferéndum desde el Congreso, y el Congreso está tomando una iniciativa grande en cambiar justamente la Constitución a través de mecanismos de comisión de constitución, etcétera, negando la posibilidad más bien de una asamblea en la cual se pueda discutir más ampliamente un nuevo pacto social, ¿no? Claro, pero también habría que pensar, y le invito, sé que la pregunta no es válida en términos tradicionales, pero si hubiese ganado Keiko Fujimori, ¿estaríamos viviendo lo mismo? Porque parecería que ya a algunos sectores no les importa quién está en el poder mientras no sean ellos los que gobiernen. Sí, bueno, es difícil saberlo. Yo creo que igual la crisis se hubiera mantenido abierta porque había una gran demanda de los sectores populares muy golpeados por la pandemia, que yo creo que ella y su grupo de poder hubiera sido incapaz de atender, porque de lo que estaban más preocupados, como digo, es resguardar sus privilegios, que hoy ven amenazados, ¿no? Y claro, por eso digo que la opción no es como en el 2011 con Humala, donde sí tenían más conexiones y sí los que se conformaron, digamos, con ponerle ministros neoliberales y demás, y ahora para ellos eso ya no es una opción, ¿no? Lo que quieren es sacar a Castillo del Palacio de Gobierno, sacar también a la vicepresidenta y ellos poder quedarse desde el Parlamento gobernando los otros 4 años más, ¿no? Claro, pero todo esto también ocurre en medio de una perspectiva externa sobre el Perú, donde parecería que la economía más o menos avanza, donde las cifras macroeconómicas le dan cierta estabilidad al país. ¿Por qué entonces, cuando uno mira desde afuera las cifras, los planteamientos y los diagnósticos que hacen sobre la economía peruana, en cambio al interior parecería que eso no se evidencia? Esa es una paradoja porque efectivamente la economía tiene un ritmo de funcionamiento, también el gobierno ha logrado avanzar en la vacunación, acuérdense que fuimos el país más golpeado por la pandemia, ¿no? Se ha logrado volver a clases después de 2 años, a clases presenciales, y yo creo que también eso se contradice con una situación de exasperación de crisis política en la institucionalidad y una vida cotidiana de la gente que discurre en otros rumbos, ¿no? Con otras preocupaciones. Yo creo que también eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Hay una estabilidad económica que creo que hace más bien que la gente tenga otra preocupación distinta a la de las élites políticas y lo que hace también que no tengamos una gran movilización contra el presidente. De hecho, la gente que está a favor de la vacancia, estos grupos de la derecha, convocan todos los domingos a marchas contra la vacancia y son absolutamente minoritarias, ¿no? Entonces creo que eso es interesante de tomar en cuenta, ¿no? Cómo está la población sintiendo esta crisis política. Creo que hay una gran desafección y esto más bien lo exacerba, ¿no? Aleja a la ciudadanía de la política como un tema de componendas, vacancias, arreglos por las alturas, ¿no? Y no más bien de que se estén preocupando por resolver sus necesidades concretas, ¿no? Ya, pero entonces ahí vamos para cerrar esta primera parte, Anaí. Lo que parecería natural es que la estructura que se está expresando tiene un origen y es que la misma constitución peruana y la estructura institucional peruana no facilita ni la estabilidad ni tampoco la solución de los conflictos democráticos en democracia. ¿Hasta dónde puede soportar todavía más esta estructura y esta lógica natural, digo entre comillas, que se viene sosteniendo en Perú desde los años 90, que impide la gobernabilidad, no importa si se es de izquierda o de derecha, o si es alguien que está aceptando lo que los factores de poder le imponen? Sí, yo creo que estamos asistiendo justamente a ese deterioro de toda esa institucionalidad, de toda esa formulación sistémica que se avaló en la Constitución del 93 y que estaba hecha para que funcione el modelo neoliberal, ¿no? Para privatizar empresas, para darle más poder a los grupos económicos, en fin, un régimen constitucional además que liberalizó todos los derechos de la gente, la salud, la educación, las pensiones, ¿no? Todo eso se ha ido deteriorando también las instituciones, que es lo que estamos viendo con el Tribunal Constitucional, con el Poder Judicial, con el Congreso, que prácticamente ya ha instalado un régimen parlamentarista, ¿no? Esta posibilidad de sacar los presidentes sin pasar por elecciones populares es algo que no habíamos visto. Entonces sí creo que hay un deterioro muy grande
hay una crisis que sigue abierta. ¿Cómo se va a dirimir esa crisis? O sea, si de verdad las élites están dispuestas a abrir ese proceso de debate, de discusión, de reforma integral, porque hemos tenido muchas reformas. De hecho, Vizcarra hizo un referéndum para cambiar la Constitución y cambió 3 cosas que no han cambiado nada, ¿no? Cambió que ya no se reelijan los congresistas, que ya no haya reelección de alcaldes, en fin, no ha cambiado nada. Entonces tenemos una crisis que se sigue ahí gestando, que va a tener que dirimirse y que ojalá lo haga desde los cauces más bien democráticos, abriendo un proceso de debate nacional por una nueva constitución. Hagamos la primera pausa entonces, Anaí, para volver sobre lo que implica también para el Perú esta reconfiguración del campo progresista en América Latina y hasta dónde también, por supuesto, el conflicto en Ucrania puede también cambiar la lógica de la geopolítica latinoamericana. Vamos a la pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con Anaí Durán desde Lima. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Anaí Durán. Anaí, le quiero preguntar algo que me quedó pendiente a propósito de lo que mencionábamos anteriormente y tiene que ver que esta xenofobia, este racismo también ha tenido en algunos momentos tintes un poco fascistas o nazistas, como se menciona ahora. Le pregunto esto para hacerle la siguiente reflexión. ¿La izquierda, el progresismo, tiene cabida, tiene capacidad de ampliar su base de apoyo y de influencia en la sociedad peruana? ¿O es que la estigmatización que sufren sectores, personas como usted incluso, y otros como fue el primer canciller de Pedro Castillo, por el solo hecho de su adscripción ideológica, son víctimas de un linchamiento mediático y político? ¿Es posible que la izquierda pueda superar esto? Yo creo que efectivamente hay desde los poderes y los grupos de los medios de comunicación una estigmatización muy grande, ¿no? Hubo todo el esfuerzo de poner esta matriz de no al comunismo en las elecciones, ¿no? De demonizar todo lo que fuera la izquierda, pero ese no es el principal problema de la izquierda. Yo creo que el principal problema es tener más bien un arraigo territorial que le permita sostener un gobierno de cambios, y creo que esa es la gran dificultad del gobierno actual, ¿no? Que no se está sosteniendo todavía en una confluencia de partidos de izquierda, organizaciones sociales, con todas las debilidades que tiene la organización social en el Perú. Somos una sociedad que se debilitó mucho el tejido social, pero que, digamos, lo que está presente podría contribuir, ¿no? Entonces sí creo que ahí la izquierda tiene el desafío, efectivamente, de lidiar con toda esta matriz ideológica, mediática que impuso el fujimorismo, ¿no? De tachar de terroristas al mismo presidente, en fin, a cuanta gente pueda ser de izquierda, que se ha ido deteriorando, como digo, pero que está muy presente. Y por otro lado, tener más bien esta conexión con el campo popular, con los sectores populares que votaron por el presidente Castillo no por ser de izquierda, sino porque era alguien más bien que venía de las luchas sociales, que venía de compartir un ideario, un imaginario de justicia social, ¿no? Entonces creo que ahí el desafío de la izquierda va efectivamente por lidiar con todos esos problemas que vemos mediáticos, estas matices demonizadoras, pero también por reenganchar con las demandas de la ciudadanía y tener un arraigo territorial mucho más profundo, ¿no? Claro, y le planteaba esto porque, por supuesto, en Perú no había gobernado un dirigente, un líder de izquierda, y ahora vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Chile con el triunfo de Gabriel Boric, lo que podría pasar en Colombia con Gustavo Petro y de nuevo en Brasil con Lula da Silva. ¿Hasta dónde entonces cree usted que esto que menciona, que es muy importante, hay capacidad para ampliar la base popular y para que un proyecto popular efectivamente atienda las demandas y se sintonice con los sectores populares del Perú? Pues yo creo que estos posibles cambios que haya tanto en Colombia como en Brasil y el que ya está ocurriendo en Chile abre un panorama regional importante para Perú. También tenemos a Bolivia, por ejemplo, con quien tenemos muy buena relación como países hermanos. Entonces creo que abre un panorama regional justamente distinto para pensar también proyectos de integración a favor de los pueblos, ¿no? Creo que tuvimos una temporada muy marcada por lo que dictaba Trump con el Grupo de Lima, etcétera, y creo que es momento más bien de dejar atrás eso y de poder dar pasos hacia una integración para los pueblos, ¿no? Mucho más soberana. En el caso peruano, ayer el embajador de Venezuela dejó sus cartas credenciales, por ejemplo, que es un reconocimiento finalmente
al gobierno que está ejerciendo el poder en Venezuela, ¿no? Y creo que eso es algo que también se estará viendo, esperemos, cuando pase en Colombia. En fin, creo que esta situación geopolítica puede traer un momento de integración para los pueblos y con mucha más soberanía, ¿no? Claro, entonces para abonar sobre este tema, Anaí, si esto está ocurriendo en la región, ¿usted cree que efectivamente en Perú se pueda también trastocar esta corriente conservadora que se ha instaurado no solamente en los sectores políticos también, sino en la sociedad? Porque vemos que efectivamente, por ejemplo, la xenofobia, el racismo, no solamente está en las élites, también se traslada a los sectores sociales medios, por ejemplo. ¿Cree que efectivamente hay un debate alrededor de esto, hasta dónde la izquierda tiene también la responsabilidad de discutir esto, de aportar para cambiar estas lógicas? Yo creo que aquí en Perú la disputa está abierta, yo creo que hay un momento de mucha politización en determinado sentido, ¿no? A raíz de toda esta confrontación que se está dando entre el Congreso, el presidente, los grupos de poder económico, ¿no? Y creo que se está poniendo justamente también en discusión la necesidad de las izquierdas de abrir estos debates sustantivos, ¿no? ¿Qué clase de Estado queremos? ¿Cómo queremos que responda el mercado? ¿Cómo queremos relacionarnos entre peruanos, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de una nueva constitución que sea plurinacional, y creo que ahí debemos ver un poco lo que está avanzando Chile con la convención constitucional. En el caso peruano, la constitución del 93 fue hecha por, básicamente, sin la representación de ningún pueblo indígena, con 6 mujeres, ¿no? De espaldas a la población, aprobada en un referéndum bastante cuestionado, ¿no? En plena dictadura fujimorista. Entonces sí, creo que es un momento de disputa abierta donde hay la posibilidad de abrir debates y de sentar también posiciones, ¿no? Ya, y para ir entonces cerrando sobre este tema, ¿hasta dónde lo que está pasando en el conflicto con Ucrania está afectando a la economía y a lo que se ha planteado, incluso Perú, no solamente desde el gobierno, sino en su lógica comercial, mundial, y tiene que ver la relación con China y con la propia Rusia? ¿Cree usted que esto va a modificarse? ¿Cree que volveremos a constituirnos en los acólitos de lo que hace Estados Unidos y que además sumaba en su momento a Perú como el gran socio y aliado ahí? Yo creo que es interesante esto, todavía quizá en Perú no lo estamos viendo con todos sus efectos, y creo que debe hacerlo también el gobierno, pero es un país que produce gas, que exporta gas, por ejemplo, y esto es algo que está ahorita un producto preciado en medio del conflicto, ¿no? Rusia va a dejar de exportar gas, en fin, creo que abre un panorama también de relacionamiento económico, comercial, en un mundo que va siendo cada vez más multipolar, ¿no? Creo que ese desafío también tiene que ponderarse regionalmente y ver cómo, como Latinoamérica, como región andina, en fin, podemos también abrir estas puertas de diálogo, como decía, con un mundo que se vuelve más multipolar y menos dependiente, en nuestro caso, que efectivamente estuvimos muy a la alzada de las políticas del Departamento de Estado norteamericano. Ya, y para volver a la cuestión central que quizás me interesaba conversar desde el principio, y tiene que ver con que las fuerzas sociales, por ejemplo los grupos feministas, ¿cree que tienen mayor peso ahora en la sociedad peruana? ¿Hasta dónde, por ejemplo, grupos como los que usted ha liderado, de acción feminista, de defensa de los derechos de la mujer, están modificando, están incidiendo en la agenda política necesaria, trascendental, incluso vital de la organización social del Perú? Yo creo que aquí en Perú, como comentaba, a consecuencia del conflicto armado interno, del fujimorismo, de la dictadura, tuvimos un proceso de mucho repliegue de la organización social, ¿no? Bastante fragmentación, ¿no? Toda la tercerización laboral atacó profundamente a los sindicatos, y estos últimos años efectivamente lo que hemos asistido es a la conformación de nuevos grupos, colectivos, nuevos movimientos sociales que están tratando también de tener una voz en el espacio público, ¿no? En el caso del movimiento de mujeres, yo creo que aquí el gran desafío para los feminismos, en el caso peruano, es poder conectar con todo este movimiento de mujeres más populares, ¿no? Que quizá no tienen el pañuelo verde en la mano, pero que están sí resolviendo cotidianamente una serie de problemas que tienen que ver con la dignidad, con el bienestar, en fin, con la reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que para nosotros, y efectivamente desde el Ministerio tratamos de encauzar eso, ¿no? Un feminismo de base popular que pueda interpelar al Estado y a la sociedad, porque estamos en una sociedad patriarcal, ¿no? Sobre la necesidad de generar mayores condiciones de igualdad, ¿no? La pandemia afectó profundamente a todos, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces creo que este es un momento en el cual podemos poner en debate justamente eso y cómo el Estado y la sociedad se hacen cargo de ese trabajo que nosotras hacemos,
y que no está siendo reconocido ni remunerado. Ya, y le preguntaba esto porque a partir de incluso las primeras entrevistas que usted dio en condición de ministra y después, obviamente, con todo lo que ha pasado, ¿usted cree que la agenda que planteó para la gestión en ese ministerio está cortada, está bloqueada, está anulada o sí tiene posibilidades de desarrollo? Bueno, felizmente en el caso de la mujer, quien ha seguido ahora, quien es ministra, sí ha habido una continuidad. Yo creo que eso también refleja un compromiso del gobierno del presidente con este tema. Hay temas fundamentales ahí que se siguen empujando, como el Sistema Nacional de Cuidados, justamente lo que hablaba, cómo garantizar el derecho al cuidado de las personas sin que esto solo recaiga en los hombros de las mujeres. Este programa Mujer Emprendedora, que hablamos también el tema de la autonomía económica, que es fundamental para combatir la violencia hacia las mujeres, y toda la estrategia de prevención de violencia también, que creo que se está continuando. Por ese lado creo que hay que seguir más bien empujando esa agenda para que no decaiga el compromiso de este gobierno. Sí, pero lo que usted mencionaba de un feminismo, voy a decirlo en estos términos, aunque no es lo que usted menciona directamente, ese feminismo popular de acercarse a los sectores populares, ese parecería, me puedo equivocar, parecería que quedó de lado. Creo que está un poco rezagado, ojalá se retome, que más adelante, efectivamente, nosotros tuvimos mucho interés de, por ejemplo, trabajar con la red de ollas comunes. Las ollas comunes se formaron justamente en la pandemia para combatir el hambre y organizaron a muchísimas mujeres en los sectores más empobrecidos, ¿no? Y ellas son agentes de cambio que pueden enfrentar la violencia, que pueden avanzar en derechos sexuales y reproductivos. En fin, creo que esa red de sectores populares donde las mujeres son protagonistas, es algo que tendría que acercarse mucho más al gobierno y al Ministerio de la Mujer en concreto, ¿no? Entonces, la última pregunta que le hago, ¿usted cree que efectivamente se sostendrá en el corto y mediano plazo el presidente Pedro Castillo en el poder? ¿Hay condiciones, garantías para poder desarrollar su programa de gobierno? ¿O por el contrario, si tanta es la presión, él podría ceder y cambiar su propio programa de gobierno? Yo creo que el pronóstico es bastante reservado, el escenario, como decía, está abierto. Efectivamente, yo creo que por un lado el presidente puede, y de hecho ya ha ido cediendo en algunas agendas de cambio o postergándolas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la masificación del gas, la recuperación de los recursos naturales, ya no estamos hablando de eso, ojalá que se retome. El tema de todo el tema de derechos laborales, por ejemplo. Entonces creo que sí, ese es un riesgo abierto. Efectivamente, también la derecha y la ultraderecha pueden contar los votos y el lunes tenemos la vacancia y estamos en un escenario otra vez de crisis presidencial. Entonces el escenario en Perú está bastante abierto y yo creo que va a depender mucho de las fuerzas políticas y del mismo gobierno para poder variar un poquito la correlación de fuerzas y lograr una estabilidad por lo menos relativa que permita avanzar con la agenda de cambios prometidos, ¿no? Gracias, Ana. Importante lo que acaba de mencionar. Me parece que además su experiencia política, su acción social le permite reflejar esto que está pasando en el Perú y que nos preocupa profundamente. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Igualmente, un abrazo. Gracias, Anaí Durán. Siempre será grato conversar con ella a propósito de lo que vive este hermano país, un gran país como el Perú, que tiene grandes figuras no solamente en el campo literario, cultural, sino también en el político durante mucho tiempo y de lo cual aprendimos bastante en el resto del continente. Ojalá esto sirva para aprender más y mejorar mucho más. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.